Estoy tan bendecida con una familia perfecta, excepto por un error. Las palabras de mi suegra cortaron el aire como cuchillos. 60 personas en esa elegante sala se quedaron en silencio. Dolores Sandoval levantó su copa de cristal, sus ojos fijos en los míos, mientras una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Yo soy Paulina, y después de 5 años de matrimonio con su hijo Nicolás, pensé que finalmente había encontrado mi lugar en esta familia. Qué equivocada estaba. Por mis maravillosos hijos, por mi esposo fiel, por mis nietos adorables. Siguió Dolores, su voz cargada de falsa dulzura. Cada palabra era una bofetada. Y por los errores que nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Me quedé paralizada. Todos los invitados sabían exactamente a quién se refería. Podía sentir sus miradas, algunas incómodas, otras divertidas. Mi esposo Nicolás apretó mi mano bajo la mesa, pero no dijo nada. Como siempre. ¿Saben que duele más que la humillación pública? El silencio de quien debería defenderte. Dolores había planeado esto perfectamente. Era su cumpleaños número 60, rodeada de toda la familia y sus amigos más cercanos. Sabía que yo no podría hacer una escena sin parecer la villana de la historia. Pero lo que Dolores no sabía era algo que había descubierto 3 semanas antes, completamente por casualidad. Era una noche fría de noviembre cuando regresé temprano de mi trabajo en la firma de abogados. Nicolás estaba viajando por negocios, así que decidí sorprenderlo limpiando su oficina en casa. Mientras organizaba sus papeles, escuché voces desde el jardín. La ventana estaba entreabierta. Era Dolores, hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba desesperada, muy diferente a su usual tono autoritario. Necesito ese dinero urgentemente, susurraba. Sí, el negocio familiar. Mi esposo no tiene por qué enterarse. Es solo una inversión temporal. Me acerqué más a la ventana, mi corazón latiendo fuerte. ¿El comprador está seguro? ¿Puede cerrar el trato esta semana? Perfecto. Nadie en la familia sospecha nada. Dolores estaba vendiendo en secreto la pequeña empresa de importaciones que había sido el orgullo de la familia durante 20 años. La empresa que su esposo, don Fernando, había construido desde cero. La empresa que sostenía económicamente a toda la familia extendida. Y lo estaba haciendo a espaldas de todos. En ese momento, mientras la veía caminar de vuelta a la casa con esa expresión calculadora que conocía tan bien, supe exactamente lo que tenía que hacer. Verán, hay algo que esta familia nunca supo sobre mí. Antes de conocer a Nicolás, antes de convertirme en la nuera problemática, yo era mucho más de lo que aparentaba ser. Pero esa noche, mientras Dolores colgaba el teléfono pensando que había encontrado la solución perfecta a sus problemas financieros, yo ya estaba 3 movimientos adelante en un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Porque el comprador misterioso que tanto la emocionaba era yo. Ahora, de pie en esa fiesta, viendo su sonrisa triunfante mientras me humillaba frente a todos, supe que había llegado el momento perfecto para mi siguiente movimiento. Me levanté lentamente de mi silla. El silencio se volvió absoluto. Dolores, dije con voz clara y calmada, tengo algo para ti. Saqué una pequeña caja envuelta en papel dorado de mi bolso. La había estado guardando para este momento exacto. De parte del error que no puede soportar, dije, colocando la caja frente a ella. Los ojos de Dolores se llenaron de confusión y algo que parecía miedo. Feliz cumpleaños, agregué, y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de irme, me volteé una última vez. Ábrela cuando estés lista para conocer el verdadero significado de la palabra, error, punto. Y salí de esa casa, dejando atrás el silencio más tenso que había sentido en mi vida. Porque lo que Dolores estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. Desde el jardín, podía escuchar el murmullo confuso de los invitados. Imagine la escena, 60 personas esperando, Dolores con la caja en sus manos temblorosas, todos preguntándose qué acababa de pasar. Me quedé junto a mi auto, esperando. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaría. 3, 2, 1. No. Que esto no puede ser real. El grito de Dolores atravesó las paredes de la casa como un rugido de animal herido. Sonreí por primera vez en meses. ¿Qué había en esa caja? Una pieza de ajedrez. Una reina negra, para ser exactos. Y debajo de ella,
Algo que haría que Dolores entendiera que el juego había terminado, y que ella había perdido. Un contrato de compra-venta. Firmado, sellado y completamente legal. Pero no era cualquier contrato. Era la compra que ella había estado negociando en secreto durante semanas. El negocio familiar que pensó que estaba vendiendo a un inversionista extranjero. La empresa de importaciones Sandoval ahora tenía una nueva dueña, Paulina Mendoza de Sandoval. Mi teléfono sonó. Era Nicolás. Paulina, ¿qué está pasando? Mi madre está gritando algo sobre documentos y, ¿compraste qué? Nicolás, y dije calmadamente, tu madre intentó vender el negocio de tu padre sin decirle a nadie. Pensó que había encontrado un comprador extranjero dispuesto a pagar en efectivo. No sabía que ese comprador era yo. Silencio total del otro lado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué había comenzado a trabajar tantas horas extra? ¿Por qué había estado ahorrando cada centavo durante los últimos 2 años? Era cierto. Mientras Dolores me trataba como una carga inútil, yo había estado construyendo mi propio futuro financiero. Trabajaba como asesora legal independiente después de mis horas regulares. Había invertido sabiamente. Había hecho contactos. Y cuando descubrí el plan de Dolores, puse todo en movimiento. Tu madre necesitaba dinero urgentemente, continué. Deudas de sus compras compulsivas, gastos de lujo que tu padre no conoce. Así que decidió vender lo único de valor que podía tocar sin que él se diera cuenta inmediatamente. Pero Paulina, ¿por qué no me dijiste? ¿Te dijiste cuando tu madre me humilló en la cena de Navidad del año pasado? ¿Te dijiste cuando me excluyó de las fotos familiares? ¿Te dijiste cuando le prohibió a los niños llamarme tía? Nicolás se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Ella jugó conmigo durante años, dije, pero no sabía que yo también sé jugar ajedrez. Y en el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Por la ventana de la casa, podía ver las sombras moviéndose. Dolores probablemente estaba mostrando el contrato a su esposo, tratando de explicar lo inexplicable. Don Fernando era un hombre bueno, pero orgulloso. El negocio era su vida. Descubrir que su esposa había intentado venderlo a sus espaldas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Paulina. Era don Fernando. Su voz sonaba rota. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar. Voy para allá, respondí. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, podía ver a los invitados saliendo apresuradamente. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. La fiesta había terminado abruptamente. Pero mi verdadero plan apenas estaba comenzando. Verán, comprar el negocio era solo el primer movimiento. Lo que Dolores no sabía era que yo tenía planes mucho más grandes para esa pequeña empresa de importaciones. Durante meses, había estado estudiando sus operaciones, identificando oportunidades de crecimiento, estableciendo nuevos contactos internacionales. Tenía una visión para convertir ese negocio familiar en algo mucho más grande. Pero primero, tenía que enfrentar las consecuencias de mi jugada maestra. Entré por la puerta principal. La casa estaba en silencio total, excepto por el sonido de sollozos desde la sala. Dolores estaba sentada en su silla favorita, el contrato arrugado en sus manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Fernando estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Paulina, dijo sin voltear, explícame cómo mi nuera acaba de salvar mi negocio y mi matrimonio. Porque eso era exactamente lo que había hecho. Y lo que estaba a punto de explicar cambiaría para siempre la dinámica de esta familia. Don Fernando, comencé, mi voz firme pero respetuosa. Su esposa estaba vendiendo el negocio por la mitad de su valor real. El comprador original planeaba dividirlo y vender las partes por separado. Me acerqué lentamente, sacando una carpeta de documentos de mi bolso. Estos son los contratos originales que ella firmó. Mire las cláusulas pequeñas. Una vez que la venta se completara, usted habría perdido no solo el negocio, sino también el nombre de la familia, los contactos, todo. Don Fernando tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por cada línea, y su rostro se puso pálido. Dolores, ¿es esto cierto? Mi suegra no podía ni mirarme. Entre sollozos, susurró, necesitaba el dinero, las deudas, pensé que nadie se enteraría. ¿Qué deudas?
Don Fernando se volteó hacia su esposa, y por primera vez en años, vi genuina autoridad en su voz. Yo ya conocía la respuesta. Durante mis investigaciones legales para la compra, había descubierto todo. Pero dejé que Dolores confesara. Las tarjetas de crédito, los préstamos para los muebles nuevos, el viaje a Europa el año pasado que dijiste que había pagado mi hermana. La verdad salía como agua de una presa rota. Había gastado más de 100,000 pesos en lujos que la familia no podía permitirse, todo a espaldas de su esposo. Pero Paulina, don Fernando se dirigió a mí, confundido, ¿por qué compraste el negocio? ¿Por qué no simplemente nos dijiste lo que estaba pasando? Aquí venía la parte que había estado esperando durante meses. Porque, don Fernando, no solo quería salvarlo. Quería mejorarlo. Abrí mi laptop y proyecté una presentación en la televisión de la sala. Habían visto estas cifras antes, pero nunca habían entendido su verdadero potencial. Su negocio de importaciones ha estado operando con métodos de hace 20 años. Pero yo he estado estudiando el mercado internacional. Tengo contactos en Asia, Europa y Estados Unidos que pueden triplicar sus ganancias en 2 años. Les mostré gráficos, proyecciones, contratos preliminares que había estado preparando durante meses. Además, continué, tengo una propuesta. Yo compré el negocio, sí. Pero quiero que don Fernando siga siendo el director general. Yo seré la directora de expansión internacional. Juntos, podemos convertir Importaciones Sandoval en la empresa líder del sector en todo el país. Don Fernando se quedó mirando los números en la pantalla. Eran impresionantes, pero realistas. ¿Y las ganancias?, preguntó, su voz llena de esperanza por primera vez en años. Se dividirán equitativamente. Usted mantiene el 50% de las ganancias operativas, yo reinvierto mi parte en la expansión. Después de 5 años, evaluamos si quiere comprar de vuelta su participación. Era más que generoso. Era un regalo. Dolores finalmente levantó la cabeza. ¿Por qué? Su voz estaba quebrada. Después de todo lo que te he hecho, ¿por qué nos ayudarías? Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos por primera vez sin miedo. Porque, Dolores, yo nunca fui su enemiga. Usted me convirtió en una, pero yo elegí ser algo diferente. Durante 5 años, usted me vio como una amenaza. Una extraña que había robado a su hijo. Pero lo que nunca entendió es que yo no quería quitarle nada. Quería agregar valor a su familia. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero mi voz permaneció firme. Cuando conocí a Nicolás, no solo me enamoré de él. Me enamoré de la idea de pertenecer a una familia real. Una familia que se apoyara mutuamente, que celebrara los éxitos juntos, que se protegiera en los momentos difíciles. Don Fernando se sentó pesadamente en su silla favorita. Paulina, no sabía, nunca me di cuenta de cómo te había estado tratando mi esposa. Lo sabía, dije suavemente. Pero también entendía que cambiar la opinión de alguien requiere tiempo y acciones, no palabras. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde todo había comenzado 3 semanas atrás. Así que decidí demostrar mi valor de la única manera que sabía cómo hacerlo. No con confrontaciones o dramas, sino con resultados. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi contacto en el banco confirmando que la transferencia final se había completado. El negocio era oficialmente mío. Mañana por la mañana, anuncié, tenemos una reunión con 3 nuevos proveedores internacionales. Pasado mañana, presentamos la nueva línea de productos ecológicos que he estado desarrollando. Y la próxima semana, inauguramos oficialmente la nueva era de Importaciones Sandoval. Dolores me miraba como si fuera la primera vez que realmente me veía. ¿Tú, has estado planeando esto durante meses? Años, respondí. Desde el día que me dijiste que nunca sería parte de esta familia. El silencio llenó la habitación, pero por primera vez, no era incómodo. Era el silencio de la comprensión. Pero mi historia aún no había terminado. Porque lo que pasaría en los siguientes días sería la verdadera prueba de si mi plan maestro realmente funcionaría. 6 semanas después, estaba de pie en la nueva oficina de Importaciones Sandoval, mirando por la ventana hacia el puerto donde llegaban nuestros primeros 3 contenedores desde Europa. El teléfono no había parado de sonar en todo el día. Pedidos, consultas,
Entrevistas con medios de comunicación que querían saber sobre el milagro de la empresa familiar que triplicó sus ventas en un mes. Pero el verdadero milagro había sucedido en casa. Paulina, escuché una voz tímida detrás de mí. Era Dolores, cargando una bandeja con café. En las últimas 6 semanas, algo extraordinario había pasado. Mientras yo trabajaba 18 horas al día para hacer realidad mis proyecciones, Dolores había comenzado a aparecer en la oficina. Primero solo para ver qué estaba pasando. Después, para ayudar con tareas pequeñas. Gracias, dije, aceptando la taza. Nos quedamos en silencio cómodo, algo que habría sido imposible 2 meses atrás. Los números de esta semana están listos, dijo, entregándome una carpeta perfectamente organizada. Otra sorpresa, Dolores tenía una mente natural para la organización y los números. Había resultado ser una excelente administradora. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Que durante años, ambas estuvimos luchando por el mismo objetivo. Queríamos que esta familia prosperara. Solo que lo estábamos haciendo por separado, como enemigas. Dolores se sentó en la silla frente a mi escritorio, algo que jamás había hecho antes. Paulina, tengo que decirte algo que he estado pensando durante semanas. Su voz era diferente. Más suave, más real. Cuando abrí esa caja en mi cumpleaños, mi primer sentimiento no fue enojo. Fue alivio. Llevaba meses sin dormir, preocupada por las deudas, inventando excusas, viviendo en mentiras. Cuando vi ese contrato, cuando me di cuenta de lo que habías hecho, fue como si finalmente alguien hubiera tomado control de un problema que yo no podía resolver. Lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Pero más que eso, fue la primera vez que alguien me salvó a mí. Durante toda mi vida, siempre había sido yo quien tenía que salvar a otros, resolver problemas, mantener a la familia unida. Nunca nadie había cuidado de mí. Mi propio corazón se apretó. Nunca había visto a Dolores como vulnerable. Y la persona que me salvó era la que yo había tratado peor. La que había intentado alejar de mi familia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ese día, cuando saliste de mi fiesta, no te fuiste como una enemiga derrotada. Te fuiste como una reina que había ganado el juego. Recordé la pieza de ajedrez que había puesto en la caja. La reina, dije suavemente. Sí. Y yo finalmente entendí que tú nunca habías estado jugando contra mí. Habías estado jugando por mí. Por nosotros. Por la familia que yo decía querer proteger. En ese momento, don Fernando entró a la oficina con una sonrisa que no le había visto en años. Paulina. ¿Viste los números de hoy? Acabamos de cerrar el contrato más grande en la historia de la empresa. Me mostró su tablet. Era real. Habíamos logrado algo que parecía imposible 6 semanas atrás. Pero eso no es lo mejor, continuó don Fernando. El cliente quiere reunirse contigo personalmente. Dice que nunca había trabajado con una directora de expansión tan preparada. Dolores me miró con algo que nunca había visto en sus ojos antes, orgullo. Paulina dijo, hay algo más que necesito decirte. Se levantó y caminó hacia la ventana donde yo había estado parada minutos antes. Ayer, mi hermana me preguntó cómo había logrado salvar mi matrimonio y mi familia. Le dije que no había sido yo. Se volteó hacia mí. Le dije que mi nuera había hecho algo que yo no pude hacer en 60 años de vida. Había puesto el bienestar de la familia por encima de su orgullo personal. La habitación se llenó de un silencio emocional. Pero también le dije algo más, continuó Dolores. Le dije que tal vez yo no había cometido un error al perderte como nuera. Tal vez mi único error había sido no reconocer antes que tú eras exactamente lo que esta familia necesitaba. Se acercó a mí y, por primera vez en 5 años, me dio un abrazo. Un abrazo real, lleno de gratitud y respeto. Gracias, Paulina. Por salvarme. Por salvarnos a todos. Le devolví el abrazo. Habían pasado 6 semanas desde aquella noche humillante en su fiesta de cumpleaños. 6 semanas desde que me levanté de esa mesa y decidí que era hora de mostrar quién era realmente. No había ganado destruyendo a mi enemiga. Había ganado convirtiéndola en mi aliada. A veces, la venganza más dulce es demostrar que eres tan valiosa que hasta tus enemigos terminan necesitándote. Porque al final,
Yo nunca había estado jugando ajedrez contra Dolores. Había estado jugando por convertir a toda la familia en reinas. Y checkmate, lo habíamos ganado todos.